¿Por qué Porfirio Díaz es el malo en la historia mexicana? Si fue el que modernizó al país. Nos enseñan que fue un dictador, pero no te dicen que cuando él llegó al poder, México estaba quebrado, lleno de bandidos y sin rumbo. Durante su gobierno, el famoso Porfiriato construyó más de 20,000 kilómetros de vías férreas, electrificó ciudades, impulsó la educación científica y transformó a México en una potencia económica latinoamericana. Entonces, ¿por qué tanto odio? Porfirio Díaz fue el general que luchó contra la intervención francesa, el mismo que rechazó a Maximiliano de Habsburgo, mientras otros, como Benito Juárez, negociaban con él. Porfirio fue aliado de Juárez, pero terminó traicionándolo y lo acusó de aferrarse al poder. Entonces, la pregunta no es si Díaz fue héroe o villano, sino por qué la historia oficial necesita pintarlo solo como tirano. Nos enseñaron en la escuela que Porfirio Díaz fue un dictador despiadado, un hombre que gobernó con puño de hierro durante más de 3 décadas, reprimiendo al pueblo, controlando la prensa y beneficiando solo a los ricos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esa historia está incompleta? Porfirio Díaz fue más que un tirano, fue también un soldado, un revolucionario, un patriota, y sobre todo, un hombre que incomodó a los que escribieron la historia. En 1862, México era un desastre, endeudado, dividido y con el ejército francés pisando nuestras tierras. Benito Juárez buscaba apoyo internacional mientras el Segundo Imperio se instalaba en México con Maximiliano de Habsburgo a la cabeza. ¿Y quién fue uno de los principales generales que defendió la República? Porfirio Díaz. Ganó batallas clave como la del 2 de abril de 1867 en Puebla, donde derrotó a los imperialistas sin necesidad de ayuda extranjera. Fue considerado un héroe nacional, más popular incluso que Juárez durante un tiempo. Pero aquí viene el giro. Cuando Juárez se religió una y otra vez, Díaz lo acusó de querer eternizarse en el poder. Sí, el mismo argumento que después usarían contra él. Intentó levantarse en armas en su famoso Plan de la Noria y fracasó, pero no se rindió. En 1876, Porfirio Díaz finalmente llega al poder con el lema sufragio efectivo, no reelección. Paradójicamente, se quedó en la silla por más de 30 años. Durante ese tiempo, México cambió radicalmente. Se construyeron más de 20,000 kilómetros de vías férreas, se crearon sistemas de telégrafo, bancos, escuelas técnicas y universidades. La Ciudad de México se modernizó al nivel de las grandes capitales del mundo. Pero ese progreso tenía un precio. El campo mexicano se volvió tierra de unos pocos. Las haciendas funcionaban casi como campos de esclavitud. La represión contra campesinos y opositores fue brutal. El orden y la paz no venían por la democracia, venían por el miedo. A pesar de sus excesos, muchos lo admiraban. Líderes del mundo lo reconocían como visionario. En 1900, México era considerado uno de los países más estables de América Latina. Pero la desigualdad crecía. El país tenía 2 caras, una rica, educada y europea, y otra pobre, indígena y olvidada. Ese desequilibrio explotó en 1910 con la Revolución. Cuando Díaz cayó, los nuevos gobiernos necesitaban un enemigo que justificara el caos que vendría después. ¿Y qué mejor enemigo que el viejo dictador? Desde entonces, los libros de texto lo redujeron a un villano. Borraron su historia como defensor de la patria. Ignoraron que fue él quien puso los cimientos del México moderno. Murió en el exilio en París, olvidado por su pueblo, enterrado fuera de su patria, pero con una carta escrita antes de morir. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los políticos.
¿Realmente fue el malo de la historia o simplemente fue el que se atrevió a hacer lo que otros no pudieron? Y si el verdadero crimen de Porfirio fue demostrar que México sí podía, pero solo bajo su orden. Pero al final, la historia no es blanco y negro. Díaz no fue un santo, pero tampoco fue el demonio que nos vendieron. Fue un hombre de su tiempo, uno que peleó por un México fuerte, moderno, respetado, pero que cayó en la misma trampa que juró destruir, el poder absoluto. Y aunque hoy lo recordamos como dictador, muchas de las obras que siguen en pie en este país llevan su nombre oculto en los cimientos. Tal vez su error fue gobernar demasiado. Tal vez el error fue de nosotros por quedarnos con la versión más fácil. La historia de México está llena de héroes que no fueron tan héroes y de villanos que quizá no lo fueron tanto. ¿Tú qué piensas?